Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. Un espacio en el que, como sabéis, nuestro objetivo es formar, informar a los pacientes y supervivientes de cáncer para impulsar pues, la calidad de vida y el bienestar, eso que sabemos todos y que tanto necesitamos. El tema de hoy es supervivientes de cáncer, prevención y hábitos saludables. Y tenemos con nosotros a la doctora Raquel Alfaro, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba. Es especialista en medicina familiar y comunitaria y también médico y también especialista universitario en vacunas. Y por otro lado vamos a tener también al doctor Alejandro Gallego, que es oncólogo médico formado en el Hospital de La Paz, que actualmente trabaja en la Clínica Universidad de Navarra y forma parte de SEON. Y también se destaca su labor de investigación clínica y traslacional y también el cuidado y atención de los supervivientes de cáncer. Con lo cual, bueno, esto es una mínima parte del currículum que tienen los dos, que no puedo leerlo todo. Eh, Sabéis que, bueno, pues estamos trabajando toda esta parte de la supervivencia y creo que hoy vamos a poder aprender mucho con estos dos profesionales y vamos a comenzar en primer lugar con el doctor Alejandro Gallego. Y bueno, para los que no conozcan la dinámica, que sois nuevos, lo que hacemos es que los doctores, en este caso, van a hacer una exposición de unos 25 o 30 minutos entre los dos y después, si tenéis alguna duda, se resuelve en los 10 minutos finales. Así que doy paso ya al doctor Alejandro Gallego. Todo tuyo. Muchas gracias, Sandra. La verdad que es un auténtico placer estar aquí y poder compartir este webinar con vosotros. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien, no, Sandra? Sí, se ve perfecto. Como os comentaba Sandra, en este webinar nos vamos a centrar en prevención y hábitos saludables para supervivientes de cáncer, pero a mí en cada vez que hablamos de supervivientes de cáncer siempre creo que es bueno hacer una pequeña introducción, ¿no? Y en primer lugar empezaremos hablando de la definición de supervivientes de cáncer. Ya en el año 1986, hace ya casi 4 décadas, la Coalición Nacional para la Supervivencia del Cáncer en Estados Unidos utilizó por primera vez el término de superviviente de cáncer para describir a las personas con cáncer desde el momento del diagnóstico durante el resto de su vida. Este concepto de supervivencia ha sido ampliamente aceptado, definiendo al superviviente de cáncer como cualquier persona con un antecedente de cáncer. Es verdad que este es un concepto que por la concepción que tenemos de supervivientes de cáncer en España nos puede chocar un poco, pero globalmente, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel europeo, se considera cualquier superviviente de cáncer a cualquier persona que haya sido diagnosticada de cáncer. Si bien los supervivientes de cáncer se pueden diferenciar en diferentes etapas. Hay supervivientes de cáncer que estarán en una etapa aguda, que son pacientes recién diagnosticados y con un tratamiento inicial. Hay supervivientes de cáncer que estarán en una etapa de transición, es decir, desde la finalización del tratamiento hasta el inicio del seguimiento. Hay supervivientes de cáncer que estarán en una fase, en una etapa extendida, que son aquellos pacientes en un tratamiento de mantenimiento, bien con un cáncer metastásico en revisión o con un tratamiento no curativo, y habrá supervivientes de cáncer que estén en una fase permanente, que es lo que más clásicamente en España conocemos como superviviente de cáncer, es decir, aquellos pacientes que estén sin cáncer y sin tratamiento. También sabemos que las necesidades y efectos secundarios de los supervivientes de cáncer evolucionan. Es más habitual que durante el primer año de tratamiento haya más necesidades y más efectos secundarios. Sí que es importante diferenciar, ¿no? Porque los supervivientes de cáncer no únicamente van a tener efectos secundarios, sino que van a tener necesidades derivadas del diagnóstico y del tratamiento del cáncer. Y durante el primer año la media es de 5 necesidades y o efectos secundarios. Pero 5 años después hay una media de una necesidad que vemos que luego no disminuye con el paso del tiempo. Por tanto, vemos pacientes, como el ejemplo que os pongo, que a los 10 años de un tratamiento, de una cirugía, estas son pacientes con cáncer ginecológico que están sometidas a una linfadenectomía pélvica y paraórtica, el 25% continúan con un linfedema en miembros inferiores. Clásicamente se han definido, y así lo reconoce la Sociedad Europea de Oncología Médica, 5 grandes grupos de necesidades y efectos secundarios
que deberíamos evaluar en todos los pacientes supervivientes de cáncer. Por un lado están los efectos físicos. Los más habituales pueden ser el cansancio, el dolor, la neuropatía periférica, y luego también hay que tener en cuenta las condiciones médicas crónicas, es decir, aquellas patologías y comorbilidades que el paciente ya tenía previamente al diagnóstico del cáncer. Luego también hay efectos psicológicos, los más frecuentes, la ansiedad, la depresión. También hay una secuela psicológica que es muy habitual entre pacientes supervivientes de cáncer, que es ese miedo a la recurrencia, ese miedo a la recidiva. Luego los efectos financieros, sociales y laborales, que en nuestro entorno están peor evaluados, pero que sí que son bastante frecuentes en pacientes supervivientes de cáncer. Problemas socioeconómicos, problemas laborales, también problemas financieros en algunos casos. Luego también es muy importante las recurrencias y la evaluación o la vigilancia de nuevos cánceres o segundos tumores. Y por último, la prevención del cáncer y promoción de la salud. Sí que es muy importante que estos necesidades y efectos secundarios, si bien los podemos agrupar en grandes grupos, hay que individualizar en cada paciente superviviente de cáncer. Y en este webinar, sobre todo, nos vamos a centrar en este último grupo, que es sobre todo la prevención del cáncer y la promoción de la salud. Estos son los modelos que clásicamente tenemos en España de cuidado de supervivientes de cáncer. En España tenemos clásicamente dos modelos, uno que es el modelo transicional, ¿no?, en el cual inicialmente ese cuidado y atención de los pacientes supervivientes de cáncer está a cargo del oncólogo médico y de la enfermera especializada en algunos casos, y posteriormente el oncólogo va perdiendo peso y va ganando más peso el médico de atención primaria. Y también tenemos un modelo de cuidado compartido, con lo cual el peso que tienen el oncólogo médico y la enfermería especializada es igual que el médico de atención primaria. Luego es muy importante otro tipo de apoyos de otras especialidades, como puede ser habitualmente psicología, rehabilitación, cardiología, endocrinología y nutrición y otras especialidades médicas. Es muy importante, que es una cosa que en España todavía no estamos desarrollando mucho y que gracias a estos webinars sí que estamos intentando profundizar un poco más, la educación y la información, tanto de los pacientes supervivientes de cáncer como de otros profesionales sanitarios, y también son muy importantes otro tipo de apoyos, como el caso del ejercicio físico por parte de entrenadores personales y también por parte de trabajo social en aquellos pacientes supervivientes de cáncer que tengan problemas sociales, financieros y o económicos. En cuanto a la prevención y la promoción de la salud, sí que sabemos que el aumento de peso, el tabaquismo, la inactividad física y el consumo de alcohol se asocian en algún caso con un mayor riesgo de recurrencias y de segundos tumores. Por tanto, la promoción de la salud es fundamental para la prevención del cáncer y la prevención de recurrencias, y también va a mejorar la salud en general. También es muy importante la vacunación y la prevención de enfermedades infecciosas, y la complejidad de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para los supervivientes de cáncer exige una colaboración muy activa entre los equipos de atención primaria y de oncología. Esta es una serie de recomendaciones que establece la OMS, es el Código Europeo para la Prevención del Cáncer, y son 12 recomendaciones, que son recomendaciones que todos conocemos, ¿no? En primer lugar, no fumar. En segundo lugar, evitar, ¿no?, que se haga el domicilio, nuestro lugar de trabajo, un lugar sin humo, mantener un peso saludable, hacer ejercicio diario, limitar el tiempo que pasamos sentados. Daros cuenta que las recomendaciones que hace la OMS es que al menos hagamos 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana. Esto debería ser el mínimo que deberíamos hacer todos a la semana. Comer saludablemente, consumir gran cantidad de frutas y verduras, limitar alimentos hipercalóricos, ricos en azúcar o grasas, y evitar bebidas azucaradas, evitar la carne procesada y limitar el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal, y limitar el consumo de alcohol. Aunque nos dice que lo mejor para la prevención sería evitar por completo las bebidas alcohólicas. Esto es la incidencia, a pesar de que en las redes sociales, ¿no?, y lo que nos proyecta la sociedad es que cada vez estamos acostumbrados a que la obesidad pueda estar bajando. Lo que pasa realmente es todo lo contrario, que la obesidad en España está subiendo año por año. Fijaros que el incremento anual de obesidad en España es casi un 2%, y que se estima que de aquí
a 10 años, en el año 2035, 4 de cada 6 personas en España tengan sobrepeso u obesidad. Hay 13 tipos de cánceres diferentes asociados con el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que es un factor de riesgo claro para el cáncer de mama, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, para el cáncer de endometrio, también para el cáncer de colon, que son cánceres muy prevalentes a día de hoy. También incluso sabemos que en pacientes que han tenido un cáncer de mama, la obesidad sí que puede aumentar el riesgo de recurrencia de ese cáncer de mama, con lo cual combatir la obesidad es algo fundamental para trabajar en la promoción y en la prevención de futuros cánceres, incluso de recurrencias, como es el caso del cáncer de mama. Luego, otra serie de recomendaciones que hace el Código Europeo es evitar la exposición excesiva al sol, utilizar protección solar. Y luego otra serie de recomendaciones, como si estamos trabajando, ¿no?, en un trabajo que podamos tener riesgo de exposición a sustancias cancerígenas, intentar evitarlas. Y luego también nos habla de la vacunación, que eso nos va a hablar ahora más adelante la doctora Alfaro. Y esto es el riesgo de incremento de cáncer, ¿no? Sabemos que el tabaco incrementa mucho el riesgo de cáncer, la sustancia que podemos evitar que más incrementa el riesgo de cáncer. Por lo tanto, dejar de fumar, como hemos dicho, será la principal medida que podemos tomar para prevenir recurrencias de tumores, incluso segundos tumores. El exceso de peso también es un factor de riesgo muy importante. El consumo de alcohol, la exposición a radiación ultravioleta, las dietas poco saludables, la infección por diferentes patógenos y la inactividad física son los principales factores que incrementan el riesgo de cáncer, con los cuales tendremos que incidir para intentar prevenir y para hacer una adecuada promoción de la salud. Y esto sería todo lo que os quería comentar a modo de introducción. Y ahora la doctora Alfaro nos va a hablar más sobre prevención en relación a las vacunas, ¿no? Perdón, que estaba sin activar. Muchas gracias por la invitación a este webinar, muchas gracias a la Fundación Sandra Ibarra, y como hija y nieta de pacientes con cáncer, pues bueno, es para mí un honor poder compartir esta presentación con vosotros. Vale. Vale. Lo ha dicho un poquito ya, bueno, lo ha dicho Alejandro, yo simplemente recordar, yo soy médico de familia, los médicos de familia nos dedicamos a muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que hacemos es la prevención. Y como bien decía, los hábitos saludables, una alimentación adecuada, mantener un normopeso, el ejercicio físico, evitar el hábito tabáquico. Y lo que me corresponde a mí hablar esta tarde, que es la vacunación, son las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida para intentar llevar una vida más saludable. Voy a comentaros un poquito acerca de la historia de la vacunación. La viruela, les sonará a todos ustedes, una enfermedad que se llevó por delante más de 300 millones de personas. Es la única enfermedad que se considera erradicada en el mundo. Esto ocurrió, la OMS la declaró erradicada hace ya más de 40 años, en 1980. Y esto fue gracias a este señor, Edward Jenner, allá por el siglo XVIII, se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban las vacas padecían una forma muy leve de viruela, diferente a la viruela humana. Él se le ocurrió que cogiendo material de las pústulas que tenían estas mujeres que ordeñaban vacas, si se las inoculaba, lo que hice en esa ilustración que aparece, es inoculársela al hijo de su jardinero. Lo que hizo fue una pequeña cantidad de microorganismos de esas pústulas, se la inoculó, de forma que el niño no padeció una viruela. Padeció lo mismo que padecían las mujeres que ordeñaban las vacas. Ese fue el inicio de la vacunación, que es coger partes de un microorganismo, inyectarlas en el cuerpo para que luego podamos fabricar anticuerpos y cuando el patógeno entre en contacto con nosotros, podernos defender. Ya en esa época existían ilustraciones como la que ven aquí, de los antivacunas de la época. Lo que representa este grabado es que personas que se habían inoculado con la linfa de
que les puso Jenner tenían, pues, bueno, que les salían como cabezas de vaca de la cara y en otras partes del cuerpo. Por hacer un poco de historia, la expedición Balmis fue gracias al médico Francisco de Balmis y a la enfermera Isabel Zendal, que, bueno, que cobró importancia su nombre, ¿no?, durante la pandemia por el hospital y demás. Y lo que hicieron fue que una vez que en España se introdujo la vacunación para la viruela a través de un médico de Gerona y se extendió por España, en 1802 en lo que es Sudamérica tenía una epidemia muy importante de viruela y pidieron a las autoridades peninsulares que mandaran pues la vacuna. Esto se transportó en unos recipientes de cristal, pero no llegó. Y esto dio lugar pues eso, a esta expedición Balmis, que fue uno de los hitos más importantes de España. Lo que hicieron fue llevar unos niños de un orfanato en Galicia y a través en una corbeta que salió del puerto de A Coruña, llevaron a estos niños y iban llevando, como si dijéramos, el virus activo de brazo a brazo de cada niño. Llegaron a América y consiguieron expandir la vacunación por toda América. Una vacuna, como ya he comentado, es un trozo de un microorganismo que está atenuado o está muerto directamente, que se inocula o se toma de forma oral a las personas, de forma que sinteticemos anticuerpos y cuando el microorganismo, el patógeno, entra en contacto con nosotros, ya el cuerpo lo reconoce como una amenaza y tiene las herramientas para defenderse. Nuestro sistema inmune es un complejo sistema muy complejo, integrado por múltiples células y moléculas que están interaccionando y tienen como objetivo defendernos frente a patógenos externos y también, algo importante en los pacientes con cáncer, mantener la correcta proliferación celular en el organismo. Y funciona, bueno, pues hay dos sistemas que están completamente integrados y son los que nos defienden de cualquier amenaza externa. La vacunación hasta hace bien poquito tiempo la tenemos en la cabeza como algo de los niños. Tenemos claro, ¿no?, que hay un calendario vacunal infantil, pero hasta hace muy poco tiempo, hasta principios del siglo XXI, la vacunación no estaba enfocada a los adultos o a lo largo de la vida, como llamamos ahora, sino que estaba enfocada pues, a prevenir mortalidad entre los más vulnerables, que eran los niños, y controlar las enfermedades infecciosas. Pero en vista de que igual que nos vamos a hacer más obesos, como ha dicho el doctor Gallego, nos vamos a hacer mucho más mayores. La esperanza de vida cada vez es más avanzada. Se estima que en 2072 nos supere ampliamente las personas mayores de 72 años, por lo cual la vacunación ya no solo está enfocada a evitar mortalidad, sino también a mejorar la calidad de vida de la población, porque no se trata de vivir más, sino de vivir más, pero también de vivir mejor. Por tanto, ya tenemos una vacunación que va desde el niño, el adolescente, el adulto y las personas mayores. De hecho, los calendarios de vacunación inicialmente eran solo para niños, como vemos los dos ejemplos de la izquierda. De hecho, tenían motivos infantiles y ya desde 2018 tenemos un calendario de vacunación a lo largo de la vida, que incluye la mujer embarazada, adolescentes y las personas adultas. Tenemos otro calendario que está específico en personas que tienen patologías de riesgo, personas que tienen una inmunosupresión o tienen enfermedades crónicas y necesitan vacunas que a lo mejor en personas sanas no son necesarias. Ahora hay muchos tratamientos que al igual que la quimioterapia, disminuyen mucho la inmunidad celular fundamentalmente y son tratamientos que se usan para enfermedades autoinmunes y cada vez más enfermedades dermatológicas, reumatológicas, renales necesitan este tipo de tratamientos que disminuyen muchísimo la inmunidad. Pasando ya a la vacunación en pacientes con cáncer, específicamente con cáncer, decir simplemente que cuando los pacientes tienen una inmunosupresión, bien sea por una quimioterapia o por otra enfermedad, las vacunas de virus vivos están contraindicadas. Vacunas de virus vivos serían la vacuna, por ejemplo, la del sarampión, la rubeola, las paperas, la fiebre amarilla, que son vacunas que se han puesto cuando éramos niños, pero hay veces que hay que poner de mayores para, por ejemplo, las embarazadas, ¿no?, o para evitar contagiarnos de una varicela si vamos a tener una inmunosupresión. Estas vacunas se pueden poner 4 semanas antes de comenzar, por ejemplo, un tratamiento con quimioterapia.
También las vacunas inactivadas se pueden poner en cualquier momento. Vacunas inactivadas son vacunas que el virus o la bacteria está muerto, es decir, no causan nada en nuestro organismo y son seguras, pero cuando estamos en un tratamiento con quimioterapia, nuestro sistema inmunitario está debilitado, entonces no nos pasaría nada, pero la eficacia puede ser menor, es decir, nuestra respuesta de nuestro sistema inmunitario puede ser menor porque está inmunosuprimido. Entonces, siempre que sea posible, antes de un tratamiento oncológico con quimioterapia, hay que vacunarse mínimo 2 semanas antes en caso de inactivadas para obtener una respuesta completa o 4 semanas antes en caso de que sean vacunas de virus vivos para evitarnos la enfermedad. En el caso de pacientes con cáncer o cualquier tipo de paciente, recomendamos la vacunación antigripal con las vacunas que recomienda cada año el Consejo Interterritorial en función de lo que nos dice la OMS, que ha circulado en el hemisferio sur. Y bueno, en el caso de los pacientes con cáncer es importante que los profesionales sanitarios que atienden a estos pacientes estén vacunados para evitar que les podamos transmitir nosotros la enfermedad a ellos. Igualmente los convivientes. Todas las personas que vivan con pacientes que tengan una inmunosupresión deben estar vacunadas por este mismo motivo. Y es que la gripe, aunque parece una enfermedad banal o una enfermedad que no tiene importancia, es una enfermedad que afecta a una gran parte de la población mundial durante la temporada estacional que está la gripe. Causa hasta 650.000 muertes anuales. Y luego también algo muy importante es la carga de enfermedad infraestimada. ¿Esto qué significa? La gripe hace que la semana posterior a tener gripe se aumenta por 10 el riesgo de tener un infarto de miocardio, se aumenta por 8 el riesgo de tener un ictus, aumenta el riesgo de neumonías, aumenta el riesgo de complicaciones en pacientes diabéticos. Entonces, no solamente es esa enfermedad, sino lo que conlleva esta enfermedad y otras enfermedades respiratorias como el neumococo, que hablaré a continuación. Las personas que tienen más riesgo de tener una complicación con una gripe son pacientes que tienen comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, el caso de los pacientes con cáncer o de pacientes inmunodeprimidos o pacientes con enfermedad renal crónica. Porque dentro de los casos graves que hospitalizan por gripe todos los años, el 80% tenía alguna de estas enfermedades, padecía una o varias de estas enfermedades. Respecto a la COVID, se recomienda la vacunación frente al SARS-CoV-2 en todos los pacientes con cáncer, con cualquiera de las vacunas que tenemos actualmente disponibles. Ahora en España vacunamos únicamente con vacunas de ARN mensajero, disculpad. Y también hay otra vacuna, que es una vacuna que es proteica, es diferente, que solamente se pone en las personas que tienen alergia a este tipo de vacuna. Si ya estás primo vacunado, es decir, que ya recibiste las 2 primeras dosis en su día, es recomendable una dosis de recuerdo a los pacientes que estén en tratamiento activo de cáncer. Al igual que con la gripe, se recomienda la vacunación en profesionales sanitarios y en las personas del entorno familiar. Respecto al neumococo, es una vacuna diferente. El neumococo es una bacteria, no es un virus como las anteriores. Y pasa igual que con la gripe o que con otras enfermedades respiratorias, que hay más riesgo de padecer una enfermedad grave, una enfermedad neumocócica invasiva, hablamos de meningitis, de sepsis, enfermedades muy graves que te llevan a ingresar, irte a la UCI o incluso fallecer, y estas personas tienen un riesgo especialmente importante de tener una enfermedad invasiva. Hay varios grupos de riesgo de enfermedad neumocócica, riesgo alto, riesgo moderado, y dentro del riesgo alto estarían las personas en tratamiento con quimioterapia, que es el tema del que estamos hablando. Luego el riesgo moderado pues sería personas con las enfermedades que ya he comentado, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, hepáticas o diabéticas, o personas diabéticas. Porque como vemos en esta diapositiva, el riesgo de enfermedad neumocócica invasora aumenta de forma muy importante cuando se tiene alguna comorbilidad que provoque una inmunosupresión, como una infección por VIH o en pacientes trasplantados o pacientes con cáncer hematológico, ¿vale? Linfático o hematológico, no me salía. Bueno, otra vacuna que se debería de vacunar los pacientes a partir de 50 años sería la vacuna frente al herpes zóster. Igual que pasa con otras,
está indicada y está financiada en pacientes que tienen tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia y también otras terapias que tienen riesgo de una inmunosupresión, lo que he comentado al principio, tratamientos con fármacos que disminuyen la inmunidad celular. El resto de vacunas que se recomiendan, bueno, pues vacunas frente a tétanos y difteria, generalmente se recomienda a los 65 años si no han recibido una dosis previa. La vacuna triple vírica que he comentado está contraindicada cuando tenemos un tratamiento inmunosupresor, pero sí que se puede poner antes de recibirlo. Y también se recomienda la vacunación antimeningocócica frente al meningococo en pacientes inmunosuprimidos y también ponerla antes del tratamiento o tras finalización para que nos dé una respuesta muy adecuada. Recibimos 3 preguntas al principio bueno, cuando se estableció el turno de preguntas y bueno, algunas de ellas ya las he comentado durante la exposición. Una de ellas era de qué vacunas que tiene que vacunar un superviviente de cáncer, que ya las he comentado, sería gripe, COVID, herpes zóster, si tiene más de 50 años o riesgo de padecerlo, tétanos, difteria y neumococo. Otra pregunta que comentaron fue que si era recomendable ponerse la vacuna frente al herpes zóster a los 2 años de finalizar un tratamiento con quimioterapia o monoclonal después de de haber tenido un cáncer de ovario. Nos dijeron que la paciente tenía 54 años. La financiación es una cosa y la recomendación es otra. La vacuna frente al herpes zóster está recomendada en pacientes mayores de 50 años, adultos mayores de 50 años, porque la incidencia de esta enfermedad aumenta de forma exponencial a partir de esta edad. Otra cosa es que esté financiada. Entonces, depende de cada comunidad autónoma, se recomienda, o sea, está financiada en determinados grupos de riesgo. Tendría que saber exactamente en qué comunidad vive para saber y más datos para decirle si se la debe de poner, o sea, recomendable es, pero si está financiada. Y otra pregunta que recibí en Andalucía, que se solicita al médico de atención primaria. Cuando la vacuna la ponen en el hospital, el médico de medicina preventiva, pues porque tenga en este momento alguna enfermedad que está siendo tratada con quimioterapia y demás, se la pone el médico del hospital. Pero cuando es una vacuna recomendada, aunque no sea financiada, se solicita al médico de atención primaria y en Andalucía concretamente, no sé en el resto de comunidades autónomas, nosotros la prescribimos en el módulo de recetas que tenemos de cualquier otro medicamento, es un medicamento más, una vacuna, y la enfermería la administra de forma gratuita en el centro de salud. Y bueno, para terminar, decir que, bueno, que las vacunas salvan millones de vidas y que salvan millones de vidas únicamente si se administran. No sirve de nada tener las vacunas en la nevera si no se administran. Las coberturas vacunales deben de ser óptimas porque no solamente se protege a la persona que se la pone, sino que si hay personas que no se la pueden poner por su condición de inmunosupresión en este momento, si los de alrededor están vacunados, evitaríamos en estas personas que no pueden vacunarse tener que padecer la enfermedad. Y en las conclusiones, bueno, las he dicho a lo largo de la exposición, que la vacunación salva millones de vidas, que es muy importante en pacientes inmunodeprimidos. La vacunación es un procedimiento seguro, los efectos secundarios y sus beneficios están ampliamente estudiados por ensayos clínicos. Las vacunas no es algo que esté puesto de forma aleatoria como la mayoría, como todos los medicamentos que nosotros ponemos habitualmente y pueden estar seguros de que está perfectamente probado y que es completamente seguro. Nos protegen de enfermedades infecciosas y que hay enfermedades que muchos pediatras ya no verán gracias únicamente a la vacunación. Al igual que la viruela, como he dicho al principio, que es la única enfermedad erradicada de la historia y es únicamente gracias a la vacunación. Y dejo de compartir pantalla por si tenéis alguna pregunta. Gracias. No Pues sé si me he muchísimas pasado de tiempo. No, ¿No? impecables los dos, la verdad. Y bueno, pues lo que intentamos es que estos webinars podáis dar la información que es muy trabajada, como la dais vosotros, que los pacientes puedan aprender y además poniendo un contexto histórico, contando la expedición de Balmis, que a mí bueno, me gusta mucho también y que a veces nos hablamos mucho de Florence Nightingale y tenemos un premio Madre Lámpara, pero es verdad que Isabel Gendal y otras enfermeras españolas han sido muy relevantes y han tenido un papel fundamental, ¿no? en esta labor de erradicación de enfermedades.
Se nota mucho tu sensibilidad, tienes pacientes cerca, como has comentado al principio, y a los médicos de atención primaria os necesitamos todo el tiempo porque es un poco en este modelo asistencial que integra la fase de la supervivencia, sois fundamentales, ¿no? Y además, bueno, acaba todo ahí, no sé cómo vais a resolverlo, pero porque acaba todo en atención primaria y no nos da la vida para todo, pero bueno, yo siempre aprovecho para agradeceros el tiempo que nos dedicáis y el que restáis a vuestras familias por estar a nuestro lado y por cuidarnos. También al doctor Gallego, porque me ha encantado que empiece definiendo a los largos supervivientes o a los supervivientes de cáncer, ¿no? Hay muchas personas que no están de acuerdo con, dicen, bueno, yo no sé si soy superviviente, ¿no? Pues mira, es superviviente, pero puedes estar en una fase aguda de transición, de mantenimiento o ser un largo superviviente, ¿no? Entonces es verdad que es un título maravilloso que tenemos que seguir asumiendo y mejorando la calidad de vida con todo lo que nos habéis comentado del Código Europeo, lo que marca la OMS y muchas creencias que hay, como decíais también, ¿no? En las redes sociales y tenemos un problema de obesidad importantísimo, de tabaco, de alcohol y eso sí lo podemos prevenir, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir insistiendo en esa promoción de la salud, en esa prevención y organizar los protocolos, ¿no? Porque claro, nosotros hacemos estos webinars, pero luego los pacientes llegan a sus hospitales y como tenemos 17 sistemas sanitarios, no es fácil encontrar estos protocolos, ¿no? Y hay que organizar un poco el sistema sanitario. Yo no sé si queréis comentar alguna cosa más y si había algunas preguntas, Miriam, por parte de las pacientes. Se han hecho preguntas ahora en directo. Han hecho una pregunta referente a la vacunación del herpes zóster que ha contestado la doctora Alfaro, que dice que se la han puesto en salud y que lo consultaron, dice, con preventiva y que dieron el ok, que el otro día, gracias a que yo se lo trasladé a ellos, a los doctores, pues ellos me orientaron un poco también. Y bueno, pues ella nos está comentando que sí, que se la han puesto. En el tema de la vacunación tenemos 17 calendarios, Claro. tantos como comunidades autónomas. Entonces, en el caso del herpes zóster, desde el principio se vacunan a los pacientes de riesgo con VIH, con tratamiento de trasplantados, con trasplante de progenitores, tratamiento con quimioterapia. Eso es en prácticamente todas las comunidades autónomas. Lo que pasa es que también cambia el rango de edad. En Andalucía, por ejemplo, es a partir de 18 y en otras comunidades es a partir de 50. Entonces, es muy difícil decir exactamente en función del sitio donde esté. Pero bueno, generalmente los pacientes inmunosuprimidos la tienen todos financiada en su comunidad. Sí, desde hace muchos años, fíjate, yo soy de hace 29 años trasplantada de médula y tengo las dos veces me he vacunado, todo el calendario vacunal, o sea, soy paciente hematológico, o sea que nosotros vamos directos. Están haciendo otra pregunta. Voy a hacerle una pregunta Sí. Sobre la vacuna del papiloma. Dice, tras las intervenciones del cáncer de ovario, preguntó a la oncóloga sobre la opción de ponerme la vacuna del VPH y me comentó que no era necesario. Sin embargo, en Madrid es algo que a compañeras en mi mismo caso se lo han aconsejado por la cantidad de tipos existentes, más de 100. Bueno, la vacuna frente al papiloma de lo que previene es, aparte de otros tipos de cáncer, bueno, cáncer de cabeza y cuello, bueno, eso Alejandro lo podrá decir mejor que yo, previene frente al cáncer de cervix. No tiene en principio relación con el ovario. Entonces entiendo que le dirían que no es necesario para prevenir el cáncer de ovario. Pero bueno, es una vacuna que te previene frente al cáncer de cervix, entonces una prevención nunca está de más. Recomendada está en cualquier mujer. De hecho, bueno, cada vez se vacuna antes a las niñas y a los niños también. Lo que ocurre con esta vacuna, ¿no?, es que la evidencia de la efectividad de la vacuna la tenemos hasta los 26 años, 26, 27 años. Luego es verdad que sí que se utiliza la vacuna, ¿no?, en población más mayor y datos de seguridad hasta los 45 años, si no recuerdo mal, pero sí que es verdad que la evidencia clara, ¿no?, es para pacientes jóvenes y tiene mayor efectividad en pacientes que no hayan tenido relaciones sexuales previamente, ¿no? Más allá de los 26 años, sí que se puede proponer en situaciones especiales en pacientes inmunodeprimidos, pero
es verdad que no tenemos una clara evidencia, ¿no?, por los estudios que se hicieron de la efectividad y seguridad de la vacuna del papiloma, ¿vale? La efectividad es menor, pero hay efectividad. Entonces, yo me agarro a que todo lo que sea prevenir se puede hacer. Si una paciente ha tenido además un cáncer de cervix y tiene un tratamiento excisional, una conización, o no sé si eso, bueno, por esas palabras no las... Esas palabras no los entiendo. Claro, cuando ha habido un cáncer de cervix se hace un tipo de intervención que es, bueno, quitarle el cuello del útero, ¿no? Vale, básicamente. Estas pacientes, por ejemplo, no tienen limitada la vacunación por edad, porque tienen un riesgo incrementado de tener otro cáncer de cervix. Entonces, bueno, aunque sea menos que... Lo ideal sería vacunarse antes del inicio de las relaciones, evidentemente, porque no has tenido contacto con el virus, ¿no? Pero ya digo, si hay, en ciertos casos sí que es recomendable incluso eso sin límite de edad, como es el caso de las mujeres que ya han tenido un cáncer de cervix. No sé si hay alguna pregunta más. No, vamos, en el chat no. Yo quería preguntarle a Raquel, que primero, bueno, darte la enhorabuena por la charla, la verdad que me ha gustado mucho. Ha sido muy cortita. Pero me ha gustado, la verdad que ha estado muy bien. Claro, a mí una inquietud que me surge con lo que comentabas, ¿no?, es cómo puede haber tanta discrepancia entre los calendarios vacunales, ¿no? Por ejemplo, has mencionado ahora, por ejemplo, el virus del papiloma, ¿no? Ahora es verdad que año tras año yo creo que se están homogeneizando más, ¿no?, los calendarios vacunales, pero previamente había una discrepancia enorme entre una vacunación, entre una comunidad y la de al lado, con la evidencia que tenemos que es la misma que teníamos hace unos años, que eso no ha cambiado. Entonces a mí me llama la atención, ¿no?, esa discrepancia tan grande en el calendario vacunal. La respuesta en un minutito porque tenemos que despedir si no se corta la llamada. Raquel, por favor, doctora. ¿Que hable o no? Uy, no me he enterado. Sí. Ah, vale, digo, me callo o no me callo. Bueno, simplemente el ministerio hace un calendario de mínimos que se llama y luego cada comunidad pues lo adapta en función fundamentalmente de su epidemiología, es decir, de lo que más circula en su comunidad, que generalmente es similar, y luego el presupuesto. Eso es lo que manda que se incluyan unas cosas y otras no en determinadas comunidades. Evidentemente, cuanto más mejor en prevención, creo yo, sin pasarnos, ¿no? Lógicamente, no te vas a poner dosis de más, ¿no? Pero cuanto más mejor. Y es lo que hablaba, que no esté financiado no significa que no esté recomendado. Tenemos claro que a los niños hay que vacunarles y cuando había vacunas que no estaban financiadas en los niños, yo se las he pagado a mis hijos y la inmensa mayoría de la población, pero en los adultos cuesta mucho trabajo que se paguen una vacuna. Y a mí me llama mucho la atención. Pero... Bueno, pues nos queda, hay protocolos todavía que mejorar en las diferentes comunidades, eso lo tenemos claro, seguiremos alzando la voz, las organizaciones de pacientes acompañadas de profesionales como vosotros. Muchísimas gracias por esta sesión de webinar y gracias a todos los que habéis asistido. En breve os convocamos a la siguiente